Título: Bajo la sombra del silencio. Capítulo 1. El primer encuentro. Era una tarde lluviosa, la clase de día que te invita a quedarte en casa, refugiado en la calidez de las mantas, con una taza de café en las manos. Sin embargo, Laura no estaba en casa. Ella había decidido ir a una cafetería del centro, un lugar pequeño y acogedor que visitaba siempre que necesitaba desconectarse del bullicio de su vida diaria. La rutina había comenzado a ahogar sus pensamientos, y hoy, más que nunca, sentía la necesidad de algo distinto, algo que le sacara de la monotonía. El lugar estaba casi vacío, salvo por algunas mesas dispersas con personas absortas en sus teléfonos, trabajando o leyendo. Laura se sentó en su rincón habitual, cerca de la ventana, observando la lluvia golpear el cristal. La tranquilidad del momento la envolvió, hasta que una voz interrumpió el silencio. ¿Te importa si me siento aquí?, dijo una voz profunda, pero suave. Laura levantó la vista y vio a un hombre de unos 30 años, vestido con una chaqueta oscura y un aire de misterio que lo rodeaba. Sus ojos, de un azul intenso, la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Laura no pensó mucho antes de asentir. Algo en él, su presencia tranquila pero cautivadora, la hizo sentir una extraña paz. No sabía quién era, pero había algo en su mirada que parecía comprenderla sin necesidad de palabras. Claro, respondió, sonriendo ligeramente. El hombre se sentó frente a ella, pidiendo un café sin añadir más palabras. Laura regresó su mirada a la ventana, pero su mente comenzó a divagar. Había algo raro en la forma en que ese hombre la observaba. No era intrusivo, sino más bien, atento. Como si estuviera esperando que ella hablara, pero al mismo tiempo respetaba su silencio. Soy Martín, por cierto, dijo al cabo de un rato, rompiendo el incómodo silencio. Laura lo miró con curiosidad antes de contestar. Laura. Hizo una pequeña pausa, dándose cuenta de lo fácil que había sido hablar con él. Algo que no sucedía a menudo con los desconocidos. ¿Vienes mucho por aquí? No realmente, respondió Martín, tomando un sorbo de su café y mirando por la ventana. Hoy necesitaba un cambio de aire. Algo diferente, ya sabes. Laura sonrió. Sentía que había algo extraño pero reconfortante en su presencia. Después de todo, no todos los días alguien te habla de forma tan natural. La conversación se fue desarrollando lentamente, como si fuera parte de una coreografía silenciosa entre dos extraños que, sin saberlo, se conocían desde siempre. En ese momento, Laura no podía saber que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Lo que comenzó como una charla trivial entre dos desconocidos, pronto se convertiría en una historia que nadie, ni ella ni él, podría haber predicho. Capítulo 2. La promesa del misterio. Los días pasaron rápidamente después de aquel encuentro en la cafetería. Laura, de alguna manera, se encontró pensando más de lo que había planeado en Martín. Aunque no se habían visto nuevamente, la breve conversación que habían tenido parecía haber dejado una huella en ella. Había algo en su presencia, algo en su manera de hablar, que la hacía sentir que él no era una persona cualquiera. Aquel viernes por la tarde, mientras se encontraba trabajando en su escritorio, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto. ¿Te gustaría tomar un café otra vez este fin de semana? Me gustaría seguir conociéndote. Era Martín. Laura sonrió ante la pantalla del teléfono, dándose cuenta de que había estado esperando este mensaje sin siquiera admitirlo. A pesar de las dudas que tenía, algo en su interior le decía que no podía dejar pasar esta oportunidad. No todos los días alguien como él aparecía de la nada y lograba captar su atención de manera tan inesperada. Claro, estaría encantada. ¿Cuándo? La respuesta llegó rápido. Mañana, a la misma hora. Nos vemos en la cafetería. Laura no pudo evitar la emoción que la invadió. Había algo en Martín que la atraía, pero no sabía si era solo la novedad o algo más profundo. Decidió no darle demasiadas vueltas a las preguntas, ya que aún no tenía respuestas, pero sentía que había algo importante esperándola allí. El sábado llegó más rápido de lo que había imaginado. Laura se preparó con esmero, eligiendo un atuendo sencillo pero elegante, algo que la hiciera sentirse cómoda pero segura. No podía evitar el nerviosismo que recorría su cuerpo mientras se dirigía hacia el café, como si un presentimiento estuviera flotando en el aire. Cuando llegó, la cafetería estaba casi vacía, lo que le dio una sensación de calma.
Solo unas pocas personas ocupaban las mesas dispersas. Y allí estaba Martín, sentado en su rincón habitual, con una taza de café en las manos, esperándola. Su presencia era aún más imponente que la primera vez, y Laura no pudo evitar notar lo sereno que se veía, como si el mundo exterior no lo afectara. Hola, Laura. Saludó con una sonrisa que le pareció demasiado familiar. Hola, Martín. Se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Por un momento, los dos quedaron en silencio, observándose. La conexión que había entre ellos era indiscutible, como si se conocieran de otra vida. Martín tomó un sorbo de su café y luego la miró a los ojos. Su mirada era penetrante, profunda, como si pudiera ver a través de ella, y eso desconcertaba a Laura. Sin embargo, no le resultaba incómodo. He estado pensando en ti, dijo Martín, de manera inesperada. Laura lo miró sorprendida. No estaba segura de cómo responder, pero algo en su interior la instaba a no huir, a escuchar. ¿De verdad? Respondió, un tanto sorprendida por su sinceridad. Sí. Martín sonrió ligeramente. Creo que hay algo más aquí, algo que aún no entiendo, pero que me hace querer saber más sobre ti. Sobre lo que te hace ser quien eres. Laura se sintió un tanto desconcertada, pero también curiosa. Nadie le había hablado de esa manera antes, tan directo, sin rodeos. Era extraño, pero fascinante al mismo tiempo. No sé qué decir, dijo, sonriendo nerviosamente. Creo que también tengo muchas preguntas. Pero, no sé por dónde empezar. Martín asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. El silencio entre los dos no fue incómodo. Al contrario, se sentía como un espacio compartido de comprensión, un momento en el que las palabras no eran necesarias. Sin embargo, Martín no podía evitar querer saber más. No solo de Laura, sino de las sombras que la rodeaban. No te preocupes por las preguntas. Estaré aquí para cuando quieras hablar de ellas. Martín hizo una pausa y luego agregó con un tono más bajo. Aunque hay algo que creo que deberías saber de mí. Algo que podría cambiar las cosas. Laura levantó una ceja, intrigada. ¿Qué es? Preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela. Martín la miró con seriedad, como si estuviera evaluando si debía continuar con lo que tenía en mente. Finalmente, pareció tomar una decisión. No soy quien aparento ser, Laura. Y me temo que mi vida está mucho más conectada con la tuya de lo que crees. Pero no quiero asustarte, solo quiero que sepas que esto, lo que está pasando entre nosotros, no es solo una casualidad. El corazón de Laura dio un salto. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué relación podía haber entre él y ella, más allá de un simple encuentro en una cafetería? No entiendo, dijo ella, bajando la voz, algo asustada por la intensidad de sus palabras. Martín suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para lo inevitable. Estaba claro que había algo más en su vida, algo que había estado ocultando. Y aunque Laura no lo supiera aún, ella estaba a punto de adentrarse en un juego mucho más grande del que había imaginado. Lo que quiero decir es que, tú también eres parte de esta historia. La declaración de Martín dejó a Laura sin palabras. La atmósfera en la cafetería cambió. La lluvia golpeaba el cristal con fuerza, y Laura sintió una presión en su pecho, como si todo se estuviera desmoronando, pero no podía comprender por qué. Capítulo 3. El peso de la verdad. Las palabras de Martín flotaban en el aire, pesadas, como una amenaza no dicha. Laura no sabía qué pensar ni cómo reaccionar ante lo que acababa de escuchar. ¿Qué quería decir con tú también eres parte de esta historia? ¿En qué sentido? ¿Cómo podía ser parte de algo más grande sin saber siquiera qué era? Martín la observaba, su rostro serio, sus ojos revelando algo que Laura no alcanzaba a entender. Era evidente que había algo que no le estaba diciendo, algo que había estado ocultando durante todo este tiempo. La sensación de misterio que siempre lo había rodeado ahora parecía más una carga, una nube oscura que oscurecía todo lo que había entre ellos. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Laura finalmente, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Qué historia? Martín suspiró y se reclinó hacia atrás, su mirada fija en la taza de café que tenía entre las manos. No parecía estar seguro de cómo continuar, como si estuviera evaluando si debía seguir adelante o simplemente terminar la conversación allí. Pero sabía que no podía.
Había algo en Laura que lo hacía sentir que tenía que contarle la verdad, aunque eso pudiera ser lo más peligroso que pudiera hacer. Te lo contaré, Laura, dijo al fin, con una seriedad que la hizo tensarse aún más. Pero antes, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Laura lo miró, un nudo en el estómago. Sabía que confiar en él era un riesgo, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, a escuchar más, aunque estuviera aterrada por lo que pudiera descubrir. Sentía que estaba en el borde de algo que podría cambiarlo todo, y, aunque no sabía exactamente qué era, también sentía que no podía detenerse ahora. Sí, confío en ti, respondió, aunque su voz estaba llena de incertidumbre. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero ya no había marcha atrás. Martín asintió lentamente y, por un momento, pareció reunir sus pensamientos antes de hablar. Finalmente, comenzó a contarle todo lo que había estado ocultando. Mi nombre no es Martín. Laura frunció el ceño, sorprendida por la revelación, pero no interrumpió. Mi nombre real es Andrés Salazar. Y vengo de una familia que está involucrada en algo, mucho más grande de lo que imaginas. No quiero asustarte, pero sé que la verdad es lo único que te protegerá. Laura lo miró fijamente. El nombre no le decía nada, pero el hecho de que estuviera ocultando su identidad la inquietaba aún más. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué tenía que ver con ella? ¿Qué tipo de familia? Preguntó, con un dejo de desconfianza. La sensación de estar siendo manipulada crecía en su interior, pero al mismo tiempo había algo en sus ojos que la mantenía cautiva. Andrés, o Martín, como ella lo había conocido, suspiró y comenzó a relatar una historia que Laura jamás habría imaginado. Mi familia está involucrada en una organización secreta. Un grupo que ha estado operando en las sombras durante décadas, con poder, influencias y recursos en todo el mundo. Y la razón por la que te he estado buscando, Laura, dijo, su voz más baja ahora, es porque tú eres parte de todo esto. No de la organización, pero sí de lo que está en juego. Eres el eslabón que necesitamos para cerrar el círculo. Laura sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalear. Esto no podía ser real. La idea de una organización secreta, de influencias globales, sonaba a algo sacado de una película. Pero la mirada de Andrés, su tono serio, y la manera en que su historia parecía encajar con las piezas de algo mucho más grande, todo eso le daba un aire de verdad que no podía ignorar. ¿Por qué yo?, preguntó, incapaz de contenerse. ¿Qué tengo que ver en todo esto? Andrés la miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y resolución. Tu madre, Laura. Ella fue parte de todo esto. Y tú, sin saberlo, has estado involucrada desde el principio. Pero no puedo explicártelo todo ahora. Hay demasiados peligros, demasiadas piezas que aún no entiendes. Lo único que sé es que la verdad sobre tu madre está más cerca de lo que imaginas. Laura se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Su madre? No podía ser. Siempre había creído que su madre había llevado una vida normal, incluso aburrida. ¿Cómo era posible que estuviera involucrada en algo tan oscuro, tan peligroso? ¿Qué sabes de ella?, preguntó, su voz quebrada por la incredulidad. No podía ser, no quería creerlo. Pero, al mismo tiempo, sentía que había algo que la conectaba con Andrés, algo que no podía ignorar. Andrés miró alrededor de la cafetería, asegurándose de que no había nadie escuchando. Su tono se volvió más grave. Lo que te voy a decir ahora es algo que ni tú ni yo podemos ignorar. Tu madre estaba involucrada en una operación secreta hace años, antes de que nacieras. Y por alguna razón, no sé por qué, decidieron ocultarte todo esto. Decidieron que lo mejor era mantenerte alejada de esta realidad. Pero la verdad no se puede esconder para siempre, Laura. Las palabras de Andrés seguían resonando en su cabeza como un eco. La verdad sobre su madre. La conexión con él. La organización secreta. Todo eso estaba demasiado lejos de la vida tranquila y rutinaria que había conocido. Y ahora, frente a ella, había un hombre cuyo nombre no era el que le había dicho, cuyo pasado estaba lleno de sombras y secretos. ¿Por qué me estás contando esto?, dijo, sin poder ocultar la angustia en su voz. ¿Qué quieres de mí? Andrés la miró directamente a los ojos. Quiero que estés preparada, Laura.
Porque el momento de la verdad está cerca. Y no vas a poder evitarlo. Todo lo que creías saber sobre ti, sobre tu vida, está a punto de cambiar para siempre. Laura sintió una ola de pánico recorrer su cuerpo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero con cada pieza, más se alejaba de la vida que conocía. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás. Capítulo 4. El juego de las sombras. Laura estaba atrapada entre el miedo y la curiosidad. Las palabras de Andrés aún resonaban en su mente, pero ahora todo le parecía más confuso que nunca. Su madre, una figura que siempre había considerado una mujer común, estaba involucrada en algo oscuro, peligroso. Y ella, sin saberlo, también estaba siendo arrastrada a ese mismo torbellino. ¿Por qué? ¿Qué quería él de ella? Y más importante aún, ¿qué tan cerca estaba todo esto de su vida normal? El silencio se alargó, y Laura no pudo evitar la necesidad de romperlo. Su cabeza daba vueltas, intentando comprender lo que Andrés había dicho. ¿Estaba realmente preparada para saber más? Andrés, ¿por qué me estás contando todo esto? Preguntó, finalmente, aunque su voz temblaba. El miedo se mezclaba con una sensación creciente de urgencia. Ella necesitaba saber, necesitaba entender, aunque no estuviera segura de si quería conocer la verdad. Andrés se recostó en su silla, observando con calma, como si esperara la pregunta. Parecía que ya lo había anticipado, como si conociera todas sus reacciones. Finalmente, habló. Te lo estoy diciendo porque no tengo otra opción. Su voz estaba llena de una seriedad palpable. La organización que te mencioné está buscando a alguien con habilidades especiales. Ese alguien eres tú, Laura. Y lo que menos quiero es que termines en sus manos sin saber de qué se trata. Laura no pudo evitar la sensación de que el suelo se movía bajo ella. Habilidades especiales. Eso sonaba a algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Qué quería decir con eso? No podía ser real. Todo lo que conocía parecía desmoronarse, y a la vez, un oscuro presentimiento le decía que Andrés estaba diciendo la verdad. No, no entiendo. El pánico comenzaba a hacerle cosquillas en el estómago. ¿Qué habilidades? ¿Qué tipo de personas son estas? Andrés parecía dudar por un momento, como si la respuesta fuera demasiado peligrosa para compartirla, pero finalmente, respiró hondo y continuó. Tu madre tenía acceso a información sobre un proyecto secreto. Algo que ni siquiera los más poderosos de la organización entienden completamente. Los datos sobre ese proyecto están dentro de ti, Laura. De alguna manera, tú eres la clave para entender lo que sucedió hace años. Laura sentía que todo se estaba volviendo cada vez más surrealista. No podía procesar la magnitud de lo que Andrés le decía. ¿Era posible que todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido una mentira, una fachada para ocultar algo mucho más grande? La idea de ser la clave de un proyecto secreto la asustaba profundamente. ¿Por qué no me lo dijo ella? Su voz se quebró. Si todo esto es cierto, ¿por qué mi madre nunca me habló de ello? Andrés bajó la mirada, claramente afectado por la pregunta. Tu madre intentó protegerte. No quería que te involucraras. Ella temía por tu vida, Laura. Los hombres que están detrás de la organización no son personas con las que quieras estar cerca. Y, sin embargo, los tienes cerca de ti ahora, sin saberlo. Laura intentó asimilar todo lo que le estaba diciendo. Sus recuerdos de su madre, de una mujer amable y cariñosa, se estrellaban contra la nueva realidad que Andrés le había presentado. Algo no encajaba. ¿Cómo podía su madre haber estado involucrada en algo tan peligroso y ella no haberlo notado? Pero, ¿qué quieres que haga? Dijo, desesperada, su mente tratando de ordenar las piezas del rompecabezas. No sé nada de todo esto. ¿Cómo puedo ser la clave de algo tan grande? Andrés la miró con una intensidad que la hizo sentirse vulnerable. Su voz se suavizó un poco, como si estuviera intentando transmitirle calma en medio de la tormenta. La clave no está en lo que sabes, Laura. Está en lo que puedes hacer. Este proyecto, este grupo al que te enfrentas, no se trata solo de secretos. Se trata de habilidades que puedes despertar. Cosas que están dentro de ti, pero que aún no entiendes. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Habilidades? ¿Qué tipo de habilidades?
Estaba a punto de preguntar, pero Andrés continuó, como si estuviera anticipando su pregunta. No sé cómo explicarlo, pero hay algo en tu ADN. Algo que tu madre trató de ocultar. Algo que tú también tienes dentro de ti. Este grupo quiere eso, Laura. Y lo que ellos no saben es que tú tienes el poder de decidir en qué lado estás. Pero no te equivoques, ellos no se detendrán ante nada. El temor se apoderó por completo de Laura. Los hombres de los que hablaba Andrés no parecían ser una simple amenaza. Eran poderosos, implacables, y si ella realmente estaba involucrada en todo esto, no solo su vida estaba en peligro, sino que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Entonces, ¿qué hago?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Cómo puedo escapar de todo esto? ¿Cómo puedo evitar ser utilizada? Andrés la miró fijamente, sus ojos reflejando la misma lucha interna que él estaba viviendo. No sé si puedes evitarlo, Laura. El destino tiene maneras extrañas de jugar sus cartas. Lo único que te puedo decir es que ahora eres parte de algo mucho más grande que tú y que yo. Elige tu bando con cuidado. Laura se quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se llenaba de preguntas, de dudas, y, sobre todo, de miedo. Estaba atrapada en un juego de sombras, sin saber en qué lado se encontraba. No sabía si confiar completamente en Andrés, pero tampoco sabía si podía rechazarlo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen completa seguía siendo demasiado oscura y difusa. El sonido de la lluvia golpeando el cristal la hizo regresar a la realidad. Fuera, la tormenta seguía, pero dentro de ella, el caos solo había comenzado. Capítulo 5. La doble cara de la verdad. El ambiente en la cafetería se volvía cada vez más denso, y Laura sentía que la conversación estaba tomando un giro inesperado. Todo lo que había conocido hasta ahora, su vida cotidiana, las pequeñas certezas que creía tener, estaban desmoronándose. Andrés no solo le estaba revelando secretos sobre su madre, estaba desvelando un universo oscuro, lleno de peligros y conspiraciones. La verdad que él le había presentado era algo tan grande, tan incomprensible, que le costaba asimilarla. Andrés observaba su rostro, captando cada sutil cambio en sus expresiones. No decía nada más, pero su mirada no dejaba de ser intensa, como si esperara que Laura procesara todo lo que había dicho. La presión era palpable, y Laura no podía evitar sentirse atrapada. Cada palabra de él la llevaba más profundo en un laberinto del que no sabía si podría salir. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Laura, incapaz de quedarse en silencio por más tiempo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo puedo estar segura de que no estás jugando conmigo? Andrés sonrió ligeramente, pero su expresión seguía siendo seria. Parecía que no se sorprendía de la desconfianza que Laura sentía. Sabía que ella no podía simplemente aceptar lo que le decía sin cuestionarlo. No podía esperar que lo hiciera. Pero también sabía que el tiempo apremiaba. Lo siguiente es que debes prepararte, Laura. El momento en que tomas decisiones es ahora. No tienes mucho tiempo para decidir qué camino tomar, y ya no puedes quedarte al margen. La organización. Ellos ya te están buscando. Laura sintió como si una pesada losa cayera sobre su pecho. ¿La organización? ¿Cómo podían haberla estado buscando sin que ella lo supiera? Durante toda su vida había sido una persona común, con una rutina simple, sin sospechar que algo tan grande estuviera acechando desde las sombras. ¿Por qué yo? ¿Por qué me buscan a mí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Andrés la miró fijamente, evaluando la situación antes de responder. Porque eres la clave. Algo en ti, en tu sangre, los conecta con lo que están buscando. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Tu madre lo sabía, y por eso te protegió de ellos. Pero ahora ya no pueden seguir ignorándote. La incertidumbre invadió a Laura. Cada vez más, sentía que el destino se le escapaba de las manos. Todo lo que conocía, su vida tranquila, sus amigos, su relación con Andrés, ya no parecían encajar en ese rompecabezas. No entiendo qué tiene que ver mi sangre con todo esto. ¿Qué puedo hacer yo para detenerlos? Laura ya no sabía si estaba buscando respuestas o simplemente algo que la hiciera sentir que aún podía controlar su vida. Andrés suspiró profundamente, y por un momento, su mirada se suavizó. Es complicado, Laura.
Yo no te puedo dar todas las respuestas ahora. Se inclinó hacia ella, sus ojos reflejando un destello de urgencia. Lo que te puedo decir es que no puedes confiar en nadie más, ni siquiera en mí. Tienes que aprender a protegerte, a conocer tus propios límites. La organización tiene ojos y oídos en todas partes. Y yo, aunque sé más de lo que te he contado, no estoy completamente libre de ellos. Laura se quedó en silencio, procesando la información. Las palabras de Andrés pesaban como un yugo sobre su mente. Ahora no solo tenía que lidiar con los secretos de su madre, sino con una amenaza inminente que no comprendía. No sabía en quién confiar, y aunque Andrés le ofrecía una especie de refugio, había algo en su mirada que le decía que no podía bajar la guardia. «¿Entonces qué hago?», preguntó. Finalmente. No estaba segura de que quería oír, pero necesitaba algo, una respuesta que le diera claridad, aunque fuera momentánea. Andrés se pasó una mano por el cabello, claramente pensativo. Parecía que estaba buscando las palabras correctas para lo que venía. «Primero, necesitas salir de aquí», dijo finalmente, con una seriedad que la hizo sentir que no había marcha atrás. «La cafetería ya no es segura. Los están buscando, y no tienes idea de cómo pueden actuar. Te llevaré a un lugar donde estarás a salvo, al menos por un tiempo». Laura parpadeó, sorprendida por la rapidez de la decisión. «¿A salvo? ¿De qué?», preguntó, todavía incrédula. Pero cuando vio la expresión de Andrés, tan segura, tan determinada, se dio cuenta de que no estaba bromeando. «Hay algo que debes saber sobre ellos. La organización no se detiene ante nada. Son implacables. Pero lo que nadie sabe, lo que ni ellos mismos comprenden, es que tú no eres como los demás». Andrés la miró con intensidad, casi como si estuviera convencido de algo que aún no podía explicar. «El poder que tienes dentro de ti es algo que ni ellos ni yo entendemos completamente. Pero ellos lo quieren, y lo querrán a toda costa». Laura sentía que algo dentro de ella se revelaba. El poder. ¿Qué poder? ¿Acaso no era una simple mujer normal, que iba a su trabajo todos los días y vivía una vida rutinaria? ¿Cómo podía tener algo tan importante en su interior? «No sé si puedo seguir con esto», dijo, en un susurro. «Esto está demasiado lejos de lo que yo conozco. No soy ninguna heroína, Andrés. No quiero ser parte de esto». Andrés la miró fijamente, pero su mirada ya no era de desespero, sino de entendimiento. «Lo sé. Pero no tienes otra opción, Laura. Ya estás dentro. Y el tiempo que te queda para decidir qué hacer se está agotando». Laura sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estaba atrapada en algo mucho más grande que ella, y aunque quería huir, ya no podía. La decisión que tomara a partir de ahora cambiaría su vida para siempre. El sonido de la lluvia golpeando el cristal aumentó de volumen, como si estuviera marcando el ritmo de lo que estaba por venir. El futuro, tan incierto, la esperaba con los brazos abiertos, y ella no sabía si debía abrazarlo o huir de él. Pero no tenía tiempo para decidir. Capítulo 6. La huida inminente. La lluvia continuaba golpeando el cristal con fuerza, el sonido creando un ambiente aún más sombrío en la cafetería. Laura no podía dejar de pensar en todo lo que Andrés le había revelado. Las palabras de la organización, las habilidades ocultas dentro de ella, la advertencia de que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Todo eso la tenía paralizada, atrapada entre el deseo de comprender más y el pánico de lo que esto podría significar. Andrés no le dio mucho tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Mientras ella intentaba organizar sus pensamientos, él ya estaba de pie, listo para moverse. «Es hora de irnos», dijo con firmeza, mirando por la ventana con una intensidad inquietante. Laura levantó la vista y, aunque su mente seguía en caos, algo en su interior le decía que no podía quedarse allí. No importaba cuánto le costara aceptar lo que estaba sucediendo, la verdad era clara. Si quería sobrevivir a lo que venía, tenía que confiar en él. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz temblorosa, aunque trataba de mantenerse firme. El miedo la estaba comenzando a consumir, pero sabía que si se quedaba ahí, en el mismo lugar en el que había estado, sería lo peor. Andrés no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó una tarjeta de su bolsillo y la deslizó hacia ella. En ella había una dirección y un nombre, que Laura no reconoció. «Vete allí»,
La voz de Andrés era ahora más suave, pero no menos urgente. Es un lugar seguro. Y cuando llegues, diles que eres Laura, que te envié. Ellos te estarán esperando. Laura tomó la tarjeta, observándola con desconfianza. A pesar de la tensión que la rodeaba, no podía dejar de pensar en lo que estaba por hacer. No conocía el lugar ni a las personas que estaban involucradas, pero el peligro era tan real que no podía ignorarlo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?, preguntó, levantando la mirada hacia Andrés. Él la miró fijamente, y por un momento, sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y determinación. No puedo ir contigo, Laura. No todavía. La organización está demasiado cerca de mí. Mi presencia solo pondría en peligro a todos los que están cerca. Pero tú aún tienes la oportunidad de hacer algo con esto. Tienes que aprender a protegerte. Laura sentía como la presión en su pecho aumentaba. La idea de ir a un lugar desconocido, con gente desconocida, era aterradora. Pero al mismo tiempo, no tenía opción. No podía quedarse en ese punto muerto, donde todo lo que había conocido se desmoronaba. Necesitaba avanzar. Está bien, iré. No estaba segura de sí misma, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. ¿Cómo sabré qué hacer cuando llegue? Andrés sonrió débilmente, un gesto lleno de complicidad y dolor a la vez. Te guiarán. No tendrás que hacer nada más que seguir sus instrucciones. Pero, recuerda, no confíes en nadie más, Laura. La organización tiene infiltrados en todas partes. La única forma de salir de esto es mantenerte alerta y no revelar nada de lo que sabes. Con esas palabras, Andrés se levantó de la mesa y la miró por última vez, una mirada que le transmitió todo el peso de lo que acababa de decir. Antes de que Laura pudiera formular otra pregunta, él ya había salido del café, dejándola sola, con la tarjeta en la mano y una creciente sensación de incertidumbre. Laura permaneció allí unos segundos, respirando hondo, tratando de calmarse. El miedo y la adrenalina se mezclaban dentro de ella, haciéndola sentir como si estuviera a punto de dar un paso hacia un abismo. Pero sabía que no podía dar marcha atrás. El futuro que se había abierto ante ella no la dejaba más opciones. Guardó la tarjeta en su bolso, se puso de pie y salió de la cafetería. Afuera, la lluvia no daba tregua. El cielo estaba oscuro, como si el mundo entero estuviera de acuerdo con la gravedad de lo que estaba sucediendo. Caminó rápido, intentando no pensar demasiado en lo que vendría. La dirección en la tarjeta era clara, y aunque sus pasos eran vacilantes, su decisión estaba tomada. A medida que se alejaba del centro de la ciudad y se adentraba en un barrio más apartado, la sensación de estar siendo observada creció. Cada paso la acercaba más al lugar que Andrés le había indicado, y al mismo tiempo, parecía alejarla de la vida que había conocido. Cuanto más pensaba en todo esto, más le parecía que estaba cruzando una línea de no retorno. Finalmente, llegó a la puerta que marcaba la dirección en la tarjeta. Era un edificio antiguo, de apariencia común, pero había algo en el que la hacía sentir incómoda. El umbral parecía ser el paso hacia algo más grande, un punto de entrada a un mundo que ella ni siquiera podía comprender aún. Con el corazón latiendo con fuerza, tocó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, y una mujer de unos 30 años apareció en el umbral. Su rostro era serio, pero la cálida bienvenida en sus ojos hizo que Laura se sintiera un poco más tranquila. ¿Eres Laura?, preguntó la mujer con voz suave. Laura asintió, casi incapaz de hablar. La mujer la observó detenidamente durante un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella, y luego le hizo un gesto para que entrara. Ven, dentro. Estás a salvo aquí, por ahora. Laura dio un paso dentro, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró tras ella con un clic fuerte y definitivo. Capítulo 7. El refugio oculto. Laura se detuvo al instante después de cruzar la puerta. Un aire tenso y cargado la envolvió, como si una sombra invisible se hubiera posado sobre ella en ese instante. El lugar parecía una especie de refugio, pero algo en el ambiente no la dejaba sentir que estuviera completamente a salvo. Las paredes eran de ladrillo, un poco desgastadas por el tiempo, y las luces tenues daban al lugar una atmósfera extraña. No había ningún sonido que no fuera el de su propia respiración. La mujer que la había recibido no dijo nada más. Simplemente la condujo por un pasillo largo,
cuyas paredes estaban cubiertas con cuadros y fotografías en blanco y negro, todas de personas que Laura no reconocía. El silencio era abrumador, y ella sentía que algo estaba por suceder. Cada paso que daba en ese lugar parecía acercarla a un destino incierto. Finalmente, llegaron a una puerta al final del pasillo. La mujer la abrió con facilidad y la invitó a entrar. «Este es el lugar donde estarás a salvo por ahora», dijo con voz baja, mientras observaba a Laura con atención. Laura entró sin decir nada, todavía sin saber qué esperar. La habitación era más acogedora de lo que había imaginado. Había una pequeña cama, una mesa con algunas sillas, y una ventana que daba a una calle solitaria. Sin embargo, las paredes parecían reforzadas, como si estuvieran preparadas para resistir cualquier cosa. Esto no era una casa común. Todo en ese lugar hablaba de precaución y secreto. La mujer la observó por un momento antes de hablar. «Te llamo Sofía. Estarás bien aquí, pero debemos hablar de lo que viene. Sé que tienes muchas preguntas, y te prometo que te las responderé, pero antes, necesito que entiendas algo». Laura la miró confundida, el eco de sus palabras flotando en su mente. Ella había dejado atrás su vida, su mundo, y ahora estaba frente a una mujer desconocida que parecía saber más de ella de lo que ella misma sabía. «¿Qué es lo que debo entender?», preguntó Laura, su voz llena de incertidumbre. Sofía suspiró, su rostro ahora más serio. «No eres una simple víctima, Laura. Eres mucho más que eso. Lo que tu madre intentó protegerte de no es algo común. Y ahora, con ello cerca, tienes que entender que lo que se juega aquí es mucho mayor que tu vida o la mía. Estamos hablando de un poder que podría cambiarlo todo, para bien o para mal». Laura se sintió como si un peso invisible hubiera caído sobre ella. Había creído que su vida era simplemente un juego de casualidades, pero ahora estaba escuchando sobre poderes y secretos, como si el destino de toda una era estuviera en sus manos. «¿Qué poder?». Su voz salió entrecortada, incapaz de ocultar la angustia que sentía. «¿Qué quieren de mí?». Sofía la miró profundamente, como si estuviera decidiendo si debía confiarle más información. Por un segundo, sus ojos parecieron brillar con algo más que simple determinación, algo más como tristeza. «La organización que te persigue ha estado buscando algo que ni ellos mismos entienden. Tienes algo dentro de ti, algo que no puedes recordar, algo que ni siquiera tu madre podía explicar. Es algo que conecta tu familia con un pasado antiguo, uno que, si cae en las manos equivocadas, podría desatar algo devastador». Laura se sentó en la cama, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. Todo lo que Sofía decía tenía sentido, pero también parecía sacado de un libro de ciencia ficción. Sin embargo, la intensidad en sus ojos la convenció de que Sofía estaba hablando con absoluta sinceridad. «¿Y qué significa eso para mí?», preguntó, incapaz de encontrar una salida en el mar de incertidumbre en el que estaba sumida. Sofía la miró, y por un momento, su expresión se suavizó. «Eso significa que eres la clave para detenerlos». Hizo una pausa, como si la gravedad de sus palabras la hiciera aún más real. «Pero también significa que si no aprendes a controlar lo que tienes dentro de ti, podrías perderlo todo. No solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. Si ellos te encuentran, no se detendrán hasta tener lo que buscan. Y si no sabes defenderte, no sobrevivirás». Laura cerró los ojos por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Se sentía como si estuviera atrapada en una telaraña de secretos, poderes y conspiraciones. ¿Era posible que ella, una simple mujer que no había hecho nada extraordinario en su vida, fuera la clave de algo tan grande, tan aterrador? «¿Cómo voy a controlar algo que ni siquiera sé que tengo?», preguntó, con desesperación en su voz. Sofía se sentó frente a ella, mirándola con una mezcla de compasión y seriedad. «Eso es lo que vamos a enseñarte. Lo primero es entender qué hay en tu interior, y para eso, debes enfrentarte a tus propios miedos. La organización ha estado buscando este poder por mucho tiempo, pero nadie ha logrado controlarlo. Tu madre lo intentó, pero al final, fue demasiado tarde. Ahora, tú eres nuestra última esperanza». Laura se sentó en silencio, asimilando cada palabra. La presión de saber que su vida estaba en juego, de que el destino de algo mucho mayor dependía de sus acciones, la asfixiaba. «¿Cómo puedo empezar?», preguntó finalmente,
sabiendo que no tenía otra opción. Sofía la miró fijamente, sus ojos ahora llenos de resolución. Lo primero es entender que este no es un camino fácil. Nadie que haya intentado enfrentarse a la organización ha salido ileso. Pero si quieres sobrevivir y proteger lo que amas, tienes que aprender a ser más fuerte que ellos. Lo que te espera será una batalla que no puedes imaginar, y solo si aprendes a manejar lo que tienes dentro de ti, podrás enfrentarte a lo que viene. Laura asintió lentamente, aunque no estaba completamente segura de estar lista para lo que Sofía le estaba pidiendo. El peso de la decisión estaba sobre ella, y el tiempo se agotaba. El sonido de la puerta abriéndose la hizo mirar hacia atrás, y una figura desconocida apareció en el umbral. Era un hombre, de rostro serio y con una mirada que transmitía una autoridad tranquila. ¿Estás lista para empezar, Laura?, preguntó, su voz grave y tranquila. Laura no tenía idea de lo que le esperaba, pero no podía retroceder. Su vida, como la conocía, había desaparecido. Ahora estaba frente a algo mucho más grande, y no tenía opción, tenía que luchar. Capítulo 8. La primera prueba. El hombre que apareció en el umbral no era como los demás que Laura había conocido. Su presencia era imponente, y aunque no hablaba mucho, su postura decía todo lo que necesitaba saber. No era alguien que se dejara intimidar fácilmente, ni tampoco alguien con quien se pudiera jugar. Laura se incorporó lentamente, sin saber muy bien qué esperar. El hombre no parecía interesado en presentaciones o en palabras innecesarias. Entró en la habitación sin más, su mirada fija en ella, evaluándola. «Mi nombre es Lucas», dijo con voz grave, sin darle tiempo para preguntar más. «Soy uno de los que te va a ayudar a aprender lo que tienes dentro de ti». Laura no respondió de inmediato. Estaba intentando asimilar lo que había oído, pero su mente aún estaba atrapada en los secretos y en la creciente sensación de que todo lo que conocía ya no era real. Lucas cerró la puerta tras de sí y se acercó a Laura, deteniéndose a una distancia que le permitió sentir una calma inquietante. No era la agresividad de un enemigo, pero sí la certeza de alguien que estaba preparado para lo que fuera. Lo primero que debes saber, Laura, es que todo esto es mucho más complejo de lo que parece. No hay atajos, no hay soluciones rápidas. Lo que tienes dentro no puede ser controlado solo con pensamientos positivos o deseos. Tiene que ser liberado, y para eso, debes aprender a usarlo. Laura lo miró desconcertada. ¿Liberado? ¿Usarlo? Todo sonaba como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero la seriedad con la que Lucas hablaba no la dejaba dudar de que estaba en juego algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. ¿Y cómo se supone que voy a liberar algo que ni siquiera sé que tengo? Su voz temblaba, aunque intentaba mantenerse firme. Lucas no mostró ninguna emoción, como si estuviera acostumbrado a esa pregunta. Es cuestión de enfrentarte a ti misma, a tus miedos, a lo que guardas oculto, a las partes de ti que aún no entiendes. El poder que tienes no es algo que se pueda aprender de un libro o mediante entrenamiento. Es algo que debes sentir, controlar. Y, para hacerlo, tienes que dejar de ser la persona que eres ahora. Tienes que transformarte en alguien que puede enfrentarse a ellos. Laura sentía que la situación la superaba, pero había algo en las palabras de Lucas que la mantenía anclada en la conversación. Algo en su tono la hacía creer que, aunque aterradora, esta era la única forma de seguir adelante. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, decidida a no quedarse atrás. Lucas la observó por un momento largo antes de hablar. La primera prueba es enfrentar tu miedo más profundo. Algo dentro de ti lo sabe, algo que siempre has temido, pero que nunca te atreviste a mirar. Lo que sea que ocultes en lo más profundo de tu mente, eso es lo que debes confrontar. Si puedes superarlo, te acercarás un paso más a lo que eres realmente capaz de hacer. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Qué miedo profundo! ¿Qué podría ser tan aterrador? No tenía respuestas claras, pero el sentimiento de que algo dentro de ella estaba latente, esperando ser despertado, era más fuerte que nunca. ¿Y cómo hago eso?, preguntó con cautela, aunque sabía que la respuesta no sería fácil. Lucas la miró fijamente, su rostro implacable. Cerrarás los ojos, te relajarás, y dejarás que tu mente se conecte con lo que está oculto allí. No podemos forzar que lo veas, pero lo que sea que aparece, debes enfrentarlo. Solo así comprenderás qué es lo que realmente tienes dentro.
Laura asintió lentamente, aunque no podía evitar sentirse intimidada. No había mucho en ella que le diera confianza sobre sus propios miedos. Había vivido una vida en la que la incertidumbre no tenía cabida. Todo lo que conocía era seguro, predecible. Ahora, estaba a punto de enfrentarse a algo que ni ella misma comprendía. Está bien, lo intentaré. Su voz sonó más segura de lo que realmente se sentía. Lucas asintió con la cabeza y se alejó, dejándola en el centro de la habitación. Hazlo cuando estés lista, dijo antes de salir, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Laura se quedó sola, respirando profundamente. El tiempo parecía ralentizarse mientras su mente luchaba por encontrar algo en ella misma a lo que aferrarse. Lo que debía hacer parecía imposible, pero también sabía que no podía darle la espalda a todo esto. La organización estaba persiguiéndola, y si quería sobrevivir, tenía que aprender a controlar lo que ahora parecía una maldición. Se sentó en la cama, cerró los ojos y se quedó quieta, tratando de calmar la marea de pensamientos que la invadían. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de concentrarse en su respiración. Cada inhalación era un intento por apaciguar la ansiedad que la ahogaba. Pero al mismo tiempo, sabía que este era el único camino hacia la respuesta que tanto temía encontrar. Poco a poco, su respiración se hizo más profunda, y las sombras de la habitación comenzaron a desdibujarse, mezclándose con las imágenes de su mente. Los recuerdos de su infancia, las imágenes de su madre, se comenzaron a difuminar, transformándose en algo más oscuro. Algo que no podía reconocer. Y entonces, algo apareció. Una figura borrosa, una presencia que no podía distinguir con claridad. Pero estaba allí. Era la manifestación de sus miedos, una figura que la observaba con ojos vacíos, esperando a que ella reaccionara. ¿Quién eres?, susurró Laura, su voz apenas audible. La figura no respondió, pero su presencia era tan intensa que Laura sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. No podía escapar. No podía huir. De repente, algo dentro de ella se despertó, una sensación de poder, de calor, que creció rápidamente, envolviéndola. La figura comenzó a desvanecerse, y Laura se dio cuenta de que había enfrentado algo que no podía controlar, pero que ahora podía sentir. Abrió los ojos, respirando con rapidez. La visión desapareció, pero el calor seguía corriendo por sus venas, algo desconocido, algo que ella misma había desenterrado. Era el primer paso. Capítulo 9. Desvelando el poder. Laura respiraba agitadamente, la sensación de calor recorriéndole todo el cuerpo. Aún no entendía completamente qué había sucedido, pero algo había cambiado en su interior. La visión de la figura había sido intensa, perturbadora, pero también había sentido como si algo en su interior se hubiese despertado. Lo que había experimentado no era simplemente un miedo enfrentado, sino una conexión profunda con algo más grande, algo que había estado oculto por tanto tiempo. Se levantó de la cama, su cuerpo aún tembloroso. Los recuerdos de la figura persistían, la forma vaga pero penetrante, la sensación de que había tocado algo que no podía entender. Pero ahora, en su interior, sentía una fuerza. Una energía que no tenía nombre, pero que se sentía viva, vibrante, como si toda su existencia estuviera conectada con algo mucho más grande de lo que podía comprender. Laura caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a todo lo que estaba sucediendo en su interior. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto por nubes grises. La quietud del mundo exterior contrastaba con el torbellino que había comenzado en su mente. ¿Era esto lo que Lucas había querido decir cuando hablaba de liberar su poder? La idea de tener algo tan grande, algo tan peligroso, en su interior le provocaba una mezcla de miedo y fascinación. De repente, un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Se giró rápidamente y vio cómo la puerta se entreabría. Sofía apareció en el umbral, su expresión seria. ¿Cómo te sientes?, preguntó, entrando sin esperar respuesta. Laura se giró hacia ella, sin saber muy bien qué decir. Estaba inquieta, aún procesando lo que acababa de vivir, lo que había despertado dentro de ella. No estoy segura de qué pasó. Su voz sonó temblorosa, aunque intentaba mantener el control. Vi algo que no puedo entender, y sentí, algo dentro de mí, algo que no estaba allí antes. Sofía la observó en silencio durante un largo rato,
como si estuviera esperando ese momento. Finalmente, se acercó, dándole una pequeña sonrisa de consuelo, aunque su mirada era intensa. Eso es lo que necesitabas. Lo que tienes dentro es más poderoso de lo que imaginas. Laura, ahora que lo has tocado, será más fácil acceder a él, pero no olvides lo que aprendiste. El poder no es algo que se controle sin consecuencias. Laura la miró, buscando respuestas. ¿Qué significa eso? ¿Qué debo hacer ahora? Sofía se acercó a ella, mirándola con una seriedad que transmitía urgencia. Lo primero que debes hacer es no confiar en lo que sientes ahora. Esa sensación que tienes es solo el comienzo. No te dejes llevar por la euforia ni por el miedo. Ese poder, aunque te haga sentir invencible, puede consumir todo lo que eres si no aprendes a controlarlo. Lo que enfrentaste es solo la punta del iceberg. A partir de ahora, todo se va a intensificar. Y en cuanto la organización sepa que has despertado lo que llevas dentro, vendrán por ti. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. No importaba cuánto lo intentara, no podía evitar la sensación de que todo esto era mucho más grande que ella. La organización, la fuerza dentro de ella, la batalla que estaba por librarse. Todo era un rompecabezas que no alcanzaba a comprender. ¿Cómo hago para controlarlo?, preguntó con desesperación, su voz temblando. Sofía la miró fijamente, su rostro implacable. La clave está en la mente. No puedes dejar que el miedo te gobierne. Si te dejas consumir por él, todo estará perdido. Tienes que aprender a usar tu poder de forma controlada. En cuanto a la organización, sus agentes están en todas partes, pero lo más peligroso es que, mientras no controlen lo que tienes dentro, no saben cómo atacarte. Eso es lo que te da ventaja, pero también es lo que los hace más peligrosos. Laura sintió un nudo en el estómago. Todo esto sonaba cada vez más como una guerra en la que ella no había pedido participar. ¿Y qué pasa si no lo controlo?, preguntó, su voz baja, como si temiera escuchar la respuesta. Sofía se acercó más, su mirada intensa y penetrante. Entonces ellos ganan. La organización sabe que si te controlan, tendrán acceso a todo. A lo que eres, a lo que puedes llegar a ser. Pero también sabe que si logran sacarte de control, serás una amenaza que puede destruir todo a tu paso. No eres solo una víctima, Laura. Eres un arma. Y si no aprendes a manejarlo, podrías convertirte en la mayor amenaza para todos, incluso para los que te quieren proteger. Las palabras de Sofía calaron profundo en Laura, quien sintió una mezcla de miedo y poder que la hizo tambalear. No sabía si estaba preparada para lo que eso significaba, pero el simple hecho de haber tocado ese poder le había dejado claro que no había marcha atrás. La mujer la miró con una expresión decidida. La primera regla es que no puedes dejar que los demás te vean débil. La organización está buscando cualquier oportunidad para atraparte. Y si te encuentran antes de que estés lista, todo estará perdido. Pero si logras mantener el control, si aprendes a manipular lo que tienes dentro, entonces podrías ser tú quien los destruye. Laura asintió lentamente, aunque la incertidumbre seguía nublando su mente. Había mucho que aprender, demasiado que entender. Sofía dio un paso atrás, como si hubiera terminado su parte en esta conversación. Vamos. Laura. Es hora de que empieces el entrenamiento. Laura la miró, comprendiendo que estaba a punto de comenzar algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Si pensaba que su vida había cambiado al descubrir la verdad, ahora sabía que lo que estaba por venir podría transformarla de una manera que ni siquiera podía prever. Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Laura se levantó. El entrenamiento no iba a ser fácil, pero ya no había vuelta atrás. Capítulo 10. La elección final. Laura se encontró de pie, frente a Sofía, en una habitación que parecía más un laboratorio que un lugar para entrenar. Las paredes eran de un blanco impoluto, y la iluminación fría y directa parecía dispuesta a exponer cualquier rincón oscuro de su mente. Pero no había tiempo para reflexionar. Había mucho en juego y poco tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo. Sofía la miró fijamente, dándole una ligera sonrisa, aunque sus ojos reflejaban algo mucho más serio. Lo primero que debes aprender, Laura, es que tu poder no tiene límites, pero también puede ser tu mayor enemigo. Tienes que ser capaz de dominarlo, de utilizarlo sin dejar que te consuma. Laura tragó saliva,
sus manos apretadas a los costados de su cuerpo. Recordaba la sensación que había experimentado antes, el poder caliente corriendo por sus venas. Era una sensación abrumadora y, por un momento, había pensado que podía perder el control. Sin embargo, ahora, con Sofía frente a ella, parecía que había llegado al momento crucial, el entrenamiento definitivo. ¿Cómo se hace eso?, preguntó, su voz tensa. Sofía caminó hacia una mesa y levantó una pequeña caja negra. La abrió con un clic y sacó un dispositivo que parecía una especie de pulsera metálica. Laura frunció el ceño al ver el objeto, no entendía qué significaba, pero sabía que cada uno de los movimientos de Sofía estaba cargado de una intención precisa. Esto es parte del proceso. No solo necesitas controlar el poder que tienes, sino aprender a usarlo de forma precisa. Sofía le tendió la pulsera. Ponla. Laura dudó por un momento, pero al ver la seriedad en los ojos de Sofía, comprendió que no había otra opción. La tomó, sintiendo el frío metal contra su piel, y se la puso alrededor de la muñeca. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la pulsera ajustada en su muñeca. Sofía dio un paso atrás y señaló una pared de la habitación. Imagina que esa pared es un objetivo al que tienes que destruir. El poder que llevas dentro es como una energía sin forma, sin límites. Ahora tienes que concentrarlo y proyectarlo. Primero, concéntrate en lo que sientes. La forma, la textura, la energía que corre por tu cuerpo. Cuando lo sientas, cuando logres visualizarlo en tu mente, lánzalo. Laura no estaba segura de que pudiera hacer lo que Sofía le pedía. La idea de concentrarse en algo tan abstracto como su propia energía parecía imposible. Pero, sin otra alternativa, cerró los ojos y se concentró. Poco a poco, la sensación del poder volvió a invadirla. Primero, un calor leve. Luego, una vibración que recorría su cuerpo de forma más intensa. Laura podía sentirlo. Era como si una corriente eléctrica surcara sus venas, como si la misma energía que lo mantenía viva fuera algo más, algo mucho más potente. Con un esfuerzo, visualizó esa energía en su mente, y comenzó a proyectarla. Sabía que si no lo hacía, no pasaría la prueba. No podía dejar que el miedo la controlara. De repente, un destello de luz iluminó la habitación. La pared frente a ella comenzó a vibrar, y un fuerte golpe hizo que el aire se llenara de polvo. Laura abrió los ojos y vio cómo la pared se agrietaba, una grieta que se expandía lentamente hacia arriba, dividiendo la superficie. «Lo lograste», dijo Sofía, observando la escena con asombro. Laura dio un paso atrás, asombrada por lo que acababa de hacer. No había pensado que fuera posible, pero allí estaba, una grieta en la pared, como una manifestación física de su poder. Una energía que había canalizado y controlado, al menos por un instante. «¿Lo viste?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de satisfacción y alerta. «Eso es lo que eres capaz de hacer. Pero no olvides, Laura, esto es solo el principio. Ahora tienes que aprender a usarlo a voluntad, sin perder el control». Laura asintió, pero sentía un nudo en el estómago. Lo que acababa de hacer era impresionante, pero también aterrador. En un abrir y cerrar de ojos, había destruido algo, había mostrado una fuerza que, si se usaba de manera equivocada, podría ser devastadora. Sofía se acercó nuevamente a ella. «Ahora que has logrado esto, hay una decisión que tienes que tomar. El entrenamiento no es solo sobre control, también se trata de saber cuándo usar lo que has aprendido. Hay quienes en la organización creen que lo que tienes dentro de ti puede ser la clave para ganar la guerra. Pero también hay quienes piensan que debe ser destruida antes de que pueda ser utilizada. Si llegas a un punto en el que no puedes seguir adelante, tal vez no haya vuelta atrás». Laura miró a Sofía, desconcertada. No entendía todo lo que decía, pero lo que sí sabía era que cada palabra estaba cargada de una verdad que no podía ignorar. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz tensa. Sofía la miró fijamente. «La organización te está observando, Laura. Y ellos no solo quieren tu poder, quieren tu mente. Si deciden que eres una amenaza, harán todo lo posible para destruirte. Pero si decides unirte a ellos, podrás ser parte de algo mucho más grande. Depende de ti, en última instancia. Podría ser la clave para cambiar el destino de todos».
O podría ser simplemente una pieza más en su juego. Tú eliges. Laura sentía el peso de sus palabras. La opción que Sofía le ofrecía parecía tentadora, pero también peligrosa. ¿Qué significaba unirse a la organización? ¿Y a qué precio? La tensión en el aire era palpable. Todo lo que Laura había conocido hasta ahora, toda su vida, estaba a punto de cambiar por completo. La decisión era suya. Pero, ¿estaba lista para asumirla? Capítulo 11. El último paso. Laura no podía creer lo que acababa de escuchar. La organización quería que ella se uniera a ellos. Querían su poder, pero también su mente. Era una elección entre dos caminos oscuros. Uno que la llevaría a perderse en el control absoluto de una fuerza peligrosa, y otro que significaba ser una pieza más en un juego al que ni siquiera sabía si quería pertenecer. La oferta de Sofía no era solo una prueba de control, era un ultimátum. Un llamado a decidir entre ser una amenaza incontrolable o una aliada con quienes parecían conocer los rincones más oscuros de su vida. El poder que sentía dentro de ella, el poder que había tocado por primera vez cuando la figura apareció en su mente, era un misterio aún sin resolver, pero también una oportunidad que parecía irrefutable. Sofía la observó en silencio, dejando que el peso de sus palabras calara profundo en Laura. Las palabras flotaban en el aire entre ellas, cada una cargada de una verdad cruda. Tienes el poder de cambiarlo todo, Laura. Pero ese poder no viene sin un precio. No será fácil. La organización no te permitirá ir y venir a su antojo. Si decides unirte, será un compromiso. Un compromiso contigo misma y con los que ahora parecen ser tus aliados. Pero recuerda, también podrías perderte en el proceso. Laura se quedó quieta, como si las palabras de Sofía la hubieran petrificado. Las imágenes de su vida antes de todo esto, de su vida tranquila con Roberto, de su relación que ahora se desmoronaba a causa de sus propias decisiones, la invadieron de repente. Sentía el peso de cada mentira, de cada traición. No podía evitar preguntarse si todo lo que había hecho hasta ahora había sido una forma de escapar de lo inevitable. Pero ahora estaba frente a una decisión mucho más grande que cualquier conflicto personal. ¿Debería unirse a la organización? ¿Debería aceptar su poder y entregarse a algo que podía ser mucho más grande que ella misma? Su respiración se aceleró mientras pensaba en las consecuencias. A su alrededor, la habitación parecía volverse más pequeña, más claustrofóbica. La presión estaba creciendo. No sé si puedo hacer esto, dijo en voz baja, casi para sí misma. Sofía se acercó lentamente, poniendo una mano sobre su hombro. No tienes que decidir ahora mismo. Tómate el tiempo que necesites. Lo que necesitas entender es que, al final, tú eres la única que puede elegir cómo usar lo que tienes dentro. Nadie más puede decirte cuál es el camino correcto. Laura la miró, buscando algo en su mirada que le ofreciera claridad, pero no encontró respuestas fáciles. Sofía había dicho todo lo que había que decir. El tiempo había llegado. De repente, una voz desconocida sonó por un altavoz en la habitación. Sofía. Laura. La organización ha dado la orden de proceder. El tiempo de la indecisión ha terminado. Laura dio un salto, mirando hacia el techo donde provenía la voz. Sofía frunció el ceño, y su expresión se endureció. ¿Qué significa eso? Preguntó Laura, alarmada. Que la decisión ya no es solo tuya, respondió Sofía, con un tono grave. Si no tomas una decisión, otros lo harán por ti. La organización se está moviendo rápido. Laura sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, pero de una forma que no le gustaba. La opción de unirse a ellos, de tomar el control de su destino, ya no parecía una elección libre. La organización estaba presionando, y si no actuaba rápido, su futuro podría ser decidido por otros. Sofía la miró con una intensidad que nunca había mostrado antes. Tienes que decidir ahora, Laura. Si no lo haces, el poder se desbordará. Si no lo usas, te consumirá. Laura cerró los ojos, respirando con fuerza. El calor en sus venas regresó, más fuerte que nunca. La energía que había sentido antes, esa fuerza desconocida, ya no podía ignorarla. Pero también sabía que, si no estaba preparada para asumir lo que venía, podría perderse a sí misma en el proceso. En su mente, los rostros de las personas que amaba pasaron fugazmente,
Roberto, su familia, su vida anterior. Todo se desvanecía como si fuera una sombra, y ella estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. Finalmente, abrió los ojos, con la decisión ya tomada. Miró a Sofía con determinación. Lo haré. Haré lo que sea necesario para controlar esto. No voy a dejar que me controlen a mí. Sofía asintió, su rostro mostrando un atisbo de satisfacción, aunque también de preocupación. No era fácil hacer esa elección, y Laura lo sabía. Entonces prepárate. Esto no será sencillo. Pero ahora que has tomado la decisión, no hay marcha atrás. Con un gesto de su mano, Sofía activó una consola en la pared. La habitación empezó a transformarse, los paneles de las paredes se abrieron, revelando una escalera descendente que se perdía en la oscuridad. Laura la miró, reconociendo el desafío que tenía por delante. ¿Qué hay allí abajo?, preguntó, sintiendo que todo su ser se tensaba. Sofía la miró, y por primera vez, una sonrisa algo triste se dibujó en su rostro. Es el siguiente paso. La prueba final. Si puedes atravesarlo, podrás unirte a la organización y aprender a dominar lo que hay dentro de ti. Pero ten cuidado, Laura. Hay cosas allá abajo que ni yo misma he visto. Laura se quedó quieta, mirando la oscuridad que se extendía ante ella. Tomó aire y, sin mirar atrás, dio el primer paso hacia lo desconocido. Fin de la historia.